Bienvenidos a este seminario en línea. Si tiene algún comentario, duda o pregunta durante la transmisión en línea, puede escribirlos en el chat. Bienvenidos a la transmisión Eficiencia energética en edificaciones. Deja de gastar dinero en electricidad. A nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, agradezco su asistencia a este seminario en línea. A continuación, presentaré a Jasper Ditlefsen, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. Él estudió la licenciatura en Economía, Administración y Marketing Internacional en la Copenhagen Business School e Inside, Francia. Realizó estudios superiores de Arquitectura y Diseño Industrial y cuenta con una maestría en Ingeniería Mecánica por la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Durante casi 20 años trabajó en la industria de componentes constructivos como administrador de proyectos, director de investigación y desarrollo y director de marketing en las empresas A. Lombard, Francia, LK India Privat, India y Schneider Electric, Francia. Comenzó a trabajar para la Agencia Danesa de Energía como experto en desempeño energético de edificaciones. Actualmente apoya a países en vías de desarrollo en la adopción de mejores prácticas del modelo danés Crecimiento Verde para el sector de energía en países como México, Vietnam y Sudáfrica. La traducción será realizada por la licenciada Caroline Berut, licenciada en Economía por el ITAM y especialista en Eficiencia energética. Ella apoya actualmente al programa México-Dinamarca en Eficiencia energética y Cambio Climático. Good morning. I'm going to talk about energy efficiency in buildings in Mexico, and I'm also going to explain about the Danish experience in this area. But first, Mexico. Buenos días, bienvenidos. En esta presentación hablaré sobre la situación de la eficiencia energética en México y luego en Dinamarca, pero primero en México. This is mostly about consumption of electricity. And as you can see, this has been increasing in Mexico for many years. El tema principal es el consumo de la electricidad y como pueden ver en esta gráfica, el consumo eléctrico en México ha crecido continuamente en los últimos 25 años. And one reason for this, one important reason for this, is increased use of air conditioning. Y una razón principal para que esto sea así es el aumento en el uso del aire acondicionado. And the thing about electricity consumption for air conditioning is that it is peak demand. El tema con el uso de aire acondicionado es que ocurre en la demanda pico. When you want air conditioning in your house or your office, that's when everybody else wants air conditioning. Cuando tú quieres aire acondicionado en tu casa o en tu oficina, pues también los mismos meses, la misma hora en la que todos quieren aire acondicionado en su casa y oficina. So every extra demand for air conditioning is an extra strain on the whole electricity system. De tal manera que este aumento en la demanda, especialmente en la demanda pico, genera una forza, digamos, el sistema de generación eléctrico. And this has a cost. This is the most expensive kilowatt hours. That are the peak hour kilowatt hours. Y esto tiene un costo porque estos kilowatt hora son los más caros, los de la demanda pico. That's not necessarily what you feel in your electricity bill, but that is what the electricity system feels. Esto tal vez no lo vean reflejado en su recibo de luz, sin embargo, el sistema de generación de energía sí lo está experimentando. So, if there's a means of reducing this demand, it's worthwhile. De manera que si es posible reducir esta demanda, realmente vale la pena. So the question is, can you break this tendency, this trend? Y la pregunta realmente es, ¿pueden romper esta tendencia? And of course, if the question was no, there was no reason to have this webinar. Y si la respuesta fuera no, pues no tendría ningún sentido tener este webinar. So the answer is yes, but it's more than yes. It's yes, it's simple. Y la respuesta no solo es sí, sino es sí y además es sencillo. If you think of your refrigerator,
you also want to keep things cool inside there. Si ustedes piensan en su refrigerador, pues también quieren conservar dentro de él las cosas frescas. And there's a reason why the walls of the refrigerator and the door are thicker than the walls and the door of an ordinary cupboard. Y hay una razón por la cual las paredes y las puertas de los refrigeradores tienen un espesor mayor que cualquier otra alacena. And they are thicker because there's insulation inside. Y claro, están más gruesas porque hay aislamiento dentro de ellas. And there's also a reason why you rarely see refrigerators made out of glass. Y es por eso que rara vez se ve un refrigerador hecho de vidrio. I don't think you know of many people who put food in a glass container under the hot sun. Creo que no conocemos a nadie que ponga alimentos dentro de un contenedor de vidrio bajo el sol radiante. We could say nobody do that. Creo que nadie haría eso. Pero that is what architects do to people. Eso es lo que le hacen los arquitectos a las personas. So, what can you do to avoid this overheating of buildings? ¿Qué podemos hacer para evitar el sobrecalentamiento de los edificios? As I said, it really is very simple. Here's the first example. Como les decía, esto es muy sencillo y aquí hay un primer ejemplo. That's the orientation of windows. Esta es la orientación de las ventanas. If you put them to the east and west, they will see the sun, which is relatively low in the sky, and then the direct sunshine can get into the building. Si orientamos las ventanas al oriente y al poniente, lo que vamos a ver es el sol que tiene una posición muy baja en el cielo y por ello penetra muy profundamente dentro del edificio. But if the windows are to the south or north, then you will see the sun, which in these directions the sun is almost at zenith, and it doesn't get into the building if there's a minimum of shading over the window. Mientras que si ponemos las ventanas al norte y al sur, lo que vamos a tener es el sol mucho más alto en el cielo, cerca del cenit, y con con cualquier elemento de sombreado podemos lograr que el sol no penetre al interior del edificio. And this is a no-cost measure. It doesn't cost more to put the windows south and north than to put them east and west. Y esta medida no cuesta más poner las ventanas al oriente y al poniente que lo que cuesta ponerlas al norte y al sur. Another example is that in general, of course, it's a good idea to shade windows so as to avoid direct sunlight getting into the building. El otro ejemplo es que siempre será una buena idea utilizar elementos de sombreado para evitar que el sol entre hasta dentro del edificio. A third example is solar controlled glass or film. Y el tercer ejemplo es utilizar vidrio de control solar o película reflectiva. This is already available in Mexico, and this kind of glass or film makes it possible to have daylight in the building, but to avoid the heat getting in. Y esta tecnología ya existe en México y lo que hace es que permite que entre la luz natural, sin embargo, evita que haya ganancias de calor y que entre el calor al edificio. And then, as we talked about with the refrigerator, there's insulation, most importantly in the roof. Y como hablamos en el caso del refrigerador, existe el aislamiento. El más importante que hay que colocar es en los techos o las cubiertas. The picture there is the Vigueta and Povedilla system, which is widely known in Mexico, widely used in Mexico. Y la fotografía que se ve en su pantalla es del sistema de Vigueta y Povedilla, que es ampliamente conocido y utilizado en México. It's cheap. It's actually cheaper than an ordinary concrete slab. Y además es económico, incluso es más barato que una cubierta de losa de concreto usual. Tradicional. Yes. So why not use it all the time? Así que ¿por qué no usarlo siempre? And then the last thing I'll mention is insulation in walls. Y lo último que mencionaré también es el aislamiento en muros.
All simple measures, simple technology, already available in Mexico. Y todas son medidas sencillas, tecnologías sencillas que ya están disponibles en México. Of course, you could ask, does this make sense economically? Y también nos podemos preguntar, claro, si esto tiene sentido económicamente. And again, we wouldn't have this webinar if the answer was no. Y claro, no tendríamos este webinar si la respuesta fuera no. What you see here, the blue bars, is the extra cost of using this technology. Y lo que vemos aquí en las barras azules es el costo adicional del uso de estas tecnologías. The extra cost is on the negative side for most of the technologies. Y como ven, el costo adicional está del lado negativo para la mayoría de las tecnologías. And then the green bars, that's what you will save, the money you will save in your electricity bill over 15 years if you use this technology. Y del lado derecho tenemos los ahorros que se van a lograr en 15 años si se usa esta tecnología. This example is from Villahermosa, but something similar applies, of course, to other places in Mexico where it's hot. Y este ejemplo es de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, pero se puede replicar en la mayoría de las áreas cálidas del país, tendríamos resultados similares. What you can see here is that the ones which pay back fastest, the best payback is with the measures for windows. Y como vemos aquí, las medidas más rentables son aquellas que se aplican en las ventanas. Then comes the one for roofs. Y luego las que se aplican en los techos. And as I said, some of these technologies are actually cheaper than an ordinary concrete slab, so there's no extra cost here. It's a saving already in the construction phase, as you can see from the blue bars being on the positive side. Y lo que vemos en el caso de los techos también es que, como les comentaba, algunas de estas tecnologías incluso son más económicas que una losa de concreto tradicional, y por eso ven la barra azul del lado derecho de la marca del cero. And lastly, we have the insulation of walls, as I mentioned. That is less important and less profitable than the other technologies. Y luego finalmente tenemos el aislamiento de muros, que es un poco menos importante y menos rentable que las otras tecnologías. In Villahermosa, you could say it's hardly profitable. It is profitable in some of the even hotter regions in Mexico. En el caso de Villahermosa específicamente, podríamos concluir que a lo mejor no necesitamos aplicar esta tecnología en muros. Sin embargo, esta solución puede ser importante en otras zonas cálidas del país, tal vez en un cálido seco. So it is profitable, but still there's the question of the upfront cost. If that is very high, that might be an obstacle. Sí, y no solo, pues ya vimos que es rentable, sin embargo, también nos tenemos que plantear la pregunta de si es caro y si el costo inicial puede elevarse mucho. But actually, the upfront cost, there is an upfront cost, but it is not very high compared to the total construction cost. This is again an example from Villahermosa, where you can see that the extra upfront cost is only about 1%. Lo que vemos en esta lámina es que el sobrecosto inicial no es muy elevado, que vemos en la barra roja. Con el ejemplo del edificio en Villahermosa, lo que tenemos es únicamente un sobrecosto de 1.17% en los costos totales de construcción. And the thing is, as we saw in an earlier slide, this extra cost is being paid back by the savings in the electricity bill. Y lo que vimos también es que este costo se paga a través de los ahorros en energía a lo largo de 15 años de uso del edificio. In this case, you get your money back 31 times over 15 years. En este caso, recuperas tu dinero 31 veces en un periodo de 15 años. That's better than putting the money in the bank. Y esto ciertamente es mejor que poner el dinero en el banco. And I think it's also better than buying stocks in the stock market. Y creo que también es una mejor inversión
que jugar en la bolsa de valores. Because as you know, stock prices go up and down and you never know, so it's a very unsteady income. Y como saben, las acciones suben y bajan y nunca sabes qué vas a ganar y no es un flujo de ingresos estable. But the payback you get from an investment in energy efficiency is a steady saving every single year, so you could say it's a banker's dream, really. Y en el caso de las medidas de eficiencia energética, el ahorro es un ingreso continuo a lo largo de los años y se podría considerar como el sueño de un banquero. And the cost savings we were just talking about, that is just what the consumer will see in the electricity bill. Y los ahorros que acabamos de analizar son únicamente los ahorros que obtiene el usuario en su cuenta de luz. There are other costs from electricity consumption, and these costs will also be reduced. Hay otros costos relacionados con el consumo de energía y de electricidad, y estos costos también se van a ver reducidos. The most important, of course, is the subsidies. The electricity bill you see is very often subsidized, and this is a huge cost to the government. El primer gasto que se puede abatir son los gastos gubernamentales, que como saben el gobierno mexicano subsidia las tarifas eléctricas y esto es un gasto muy grande para el gobierno. So if we can reduce the consumption of electricity, we can reduce these subsidies and the government will have this money to use for other, perhaps more sensible things like hospitals or schools. Y como vemos, si se abaten el consumo de energía, se van a reducir los subsidios y esto libera dinero para que el gobierno pudiera hacer inversiones pues más interesantes como en hospitales o en escuelas. A second cost from electricity consumption is the health costs. El segundo costo es que abatimos a través de la reducción del consumo de luz, son los costos de salud. Because when electricity is produced, much of it is produced in thermal power plants, which create pollution. Porque la mayor parte de la energía es producida a través de plantas que usan combustibles fósiles y estas contaminan. So, of course, there's a long-term cost from this pollution, which will be felt in people's health, which eventually has a cost. Hay un impacto a largo plazo de esta contaminación que va a generar costos en salud a largo plazo. And also, of course, we must expect some long-term costs from global warming, and these costs will also be reduced if we can reduce the consumption of electricity. Y también lo que podemos esperar son costos a largo plazo en relación con el cambio climático, y estos también se pueden reducir al reducir el consumo energético. And one last small thing is that if you reduce the need for cooling of buildings, you can also reduce the size of the cooling equipment, so that cost will also be reduced. Y finalmente, si nosotros reducimos los requerimientos de enfriamiento dentro de una edificación, entonces se necesitarán equipos de aire acondicionado menos potentes y estos costos también se reducirán. So, to sum up, if you can change traditional forms of construction like an ordinary concrete slab and replace it with an insulated slab, Si, por ejemplo, si cambiamos la forma tradicional de construir y cambiamos una losa tradicional de concreto por una de vigueta y bovedilla, if instead of glass boxes you can have windows which are oriented in a way so that the sun doesn't get in and which are shaded, y si sustituimos las torres de cristal con edificios bien orientados, con ventanas que tienen algún tipo de sombreado, then you can reduce the electricity bill like this. entonces podremos reducir nuestra cuenta de luz, como en el ejemplo, And you can stop sending a lot of money to the CFE y podemos dejar de tirar el dinero a la CFE. and this money can be used for something better. Y este dinero se puede usar para cosas mejores. In particular,
there will be some extra money for the local construction industry, which can make better buildings for people. Y esto podría liberar fondos para la industria de la construcción local, que podría invertirlo en hacer mejores edificios. The thing is, this is very much possible. You as a municipality can make this happen. Y esto es totalmente posible. Los municipios pueden hacer que esto sea realidad. Because Mexico already has two standards which can be used to have better buildings. Porque México ya cuenta con dos normas que se pueden utilizar para hacer mejores edificios. The NOM 008 for commercial buildings and the 020 for residential buildings. La NOM 008 para edificios no residenciales y la 020 para usos habitacionales. If these standards were followed in Mexico much more widely than they are today, you would see enormous savings in the electricity consumption. Si estas dos normas se utilizaran más comúnmente en México de lo que se hacen ahora, se verían enormes ahorros en energía en el país. The thing is, the problem is, these two standards are federal standards and they are not efficient today. They have no effect just now. La cuestión es que estas dos normas son normas federales y en este momento no están siendo aplicadas. Because to have the power to enforce these standards, you must have them in your local building code. La cuestión es que para que puedan hacerse obligatorias, tienen que estar incorporados en los reglamentos de construcciones locales. So that you grant a construction permit only if the relevant standard is followed. De manera que únicamente se otorgue una licencia de construcción si estas normas se están aplicando. If you embark on this, you may be among the very first municipalities in Mexico who do this. Si ustedes se comprometen en hacer esto, podrían ser unos de los primeros municipios que están haciendo esto en México. But you may be one of the first in Mexico, but you will certainly not be the first in the world. A lo mejor puedan ser de los primeros en México, sin embargo no serán los primeros en el mundo. All the orange part of the world map here, all these countries already have mandatory standards. Todos los países que vemos en el mapa en anaranjado ya cuentan con normas obligatorias de eficiencia energética. The dark blue ones have a mix of voluntary and mandatory. Las que están en azul oscuro tienen una mezcla de normas y estándares voluntarios y obligatorios. But in Mexico, the light blue, as you can see, it's still only voluntary. Y en el caso de México, que vemos en el azul claro, aún son únicamente voluntarios. But of course, there's a reason why so many countries already has this mandatory. Y claro que hay una razón por la cual todos estos países ya tienen normas obligatorias. Because it saves a lot of money. Porque ahorra muchísimo dinero. So, you are almost there already. La cuestión es que en México ya estamos casi listos. You already have the technology and the know-how, as you've already seen. Ya tenemos la tecnología y los conocimientos. You already have the two standards. Ya tenemos los estándares, las dos normas. What you need to make this work in practice is a legal base. Lo que necesitamos para hacer esto posible en la práctica es tener la base legal. You need to have this in your building code. You need to have the two standards in your building code. Es decir, que estas dos normas tienen que estar incluidas en los reglamentos de construcción locales. It should be simple. It's just a few words, a few sentences that must be added to your building code. Es muy sencillo, en realidad solamente son algunas frases o algún artículo que tiene que agregarse al reglamento local. And then you need one more thing. You need auditors who can check if the plans for a new building comply with the standards and if the finished building complies. Sí, y también se necesitan auditores que necesitan verificar que los planos a nivel del diseño cumplen con la norma, así como la construcción terminada
cumple con las normas. What you need is a unidad de verificación or several unidades de verificación. You already know this system from electricity. Before you're connected to the grid, you need a unidad de verificación to check. Y lo que necesitamos en el caso de estas dos normas son unidades de verificación. Estas ya se conocen en relación con otras normas que se aplican en México de sistema y son las que se utilizan para la verificación de la norma 008 y 020. And this is one point where CONUE and the Danish Energy Agency can perhaps help you if you want to do this. Y este es un tema en el que la Agencia Danesa de Energía, en colaboración con la CONUE, pueden apoyarles. And once you have the legal base and the unidades de verificación, it really becomes very, very simple for the municipality to follow these standards. Y una vez que se cuenta con la base legal y se tienen las unidades de verificación, para el municipio es muy sencillo verificar que se cumple con estas dos normas. Because all you need to do before you grant a new construction permit is to check with the unidad de verificación if the plans are okay. Y lo único que se tiene que hacer es, antes de otorgar la licencia de construcción, verificar a través de un dictamen de la unidad de verificación que el diseño cumple con los estándares de la norma. Si the unidad de verificación says yes, then you can say yes. Si la unidad de verificación dice sí, ustedes pueden decir sí. And of course, if they say no, you say no. Y sí, claro, si dicen que no, pues ustedes dicen que no. And then the same thing when the building is finished. Y lo mismo ocurre cuando el edificio está terminado. If the unidad de verificación says yes, the building complies with the standards. Y si la unidad de verificación dice sí, el edificio terminado cumple con la norma, then you can give them the occupancy permit. entonces se puede entregar la constancia de terminación de obra o el permiso de ocupación. So, again, really very, very simple. Y nuevamente es algo muy, muy sencillo. We have made with CONUE some background material, a practical guide on the implementation of the two standards. En conjunto con la CONUE hemos elaborado varios apoyos técnicos, una guía práctica para la aplicación de la NOM 008 y 020. And a guide on how to make the calculation to see if the building complies. Y una guía de cálculo para verificar si el edificio cumple, tanto para la norma 008 como la 020. And a software to make this calculation very, very simple. Un software para hacer que este cálculo sea muy, muy sencillo. And then a catalog of technologies where you can see different technologies which can be used for this. Y también un catálogo de tecnologías que enlista una serie de tecnologías energéticamente eficientes que pueden ser utilizadas para el cumplimiento de las normas. And in the catalog you can see the cost of the technologies, how they work, how they are applied, and things like that. Y dentro del catálogo de energías hay una descripción de cada tecnología, cómo se debe de instalar y cuál es su costo y los ahorros que genera a largo plazo. And all of this is, of course, available for any municipality who would like to go this way. Y este material está disponible para todos los municipios que decidan encaminarse hacia la eficiencia energética. Further, for the ones who really decide this and have it approved by the Cabildo, para todos aquellos que quieren ir más allá y están dispuestos a renovar su reglamento y que sea aprobado por el Cabildo, there could be other forms of support like workshops where stakeholders can be informed about this and convinced that this is a good idea. Podemos hacer talleres de sensibilización donde podemos invitar a todos los actores relevantes en el tema para hablarles de esto y convencerlos de que esto es una buena idea. If necessary, there can be support for this legal integration of the standards into the building code. También podemos brindar apoyo legal para que se puedan integrar estas normas dentro del reglamento de construcciones. And as I mentioned before,
assistance for having support for having these unidades de verificación. Y así como lo mencioné antes, un apoyo para poder tener unidades de verificación locales. And then, of course, training for your local construction sector so that they will know how to do this. Y también capacitación al sector de la construcción para que ellos puedan diseñar y construir de esta manera. That was all I had to say for the moment about Mexico. Now I'll give you a few examples of Danish experience in this field. Hasta aquí la información que tengo preparada para México, y ahora lo que les voy a brindar son algunas experiencias de mi país, Dinamarca. Some of this experience is good, some is not so good. Algunas de estas experiencias son buenas y otras no tan buenas. The first thing I'll talk about is our experience with new construction. Lo primero en lo que me voy a enfocar es nuestra experiencia con la construcción nueva. We had the first regulation like this in 1961, as you can see on the bar to the very left. Nuestra primera experiencia con este tipo de reglamentos fue en 1961, como pueden ver en la barra de la izquierda. At that time, a typical Danish home would use 350 kilowatt hours per square meter per year. En ese año, una típica vivienda danesa de unos 150 metros cuadrados tenía una demanda de energía de 350 kilowatt hora por metro cuadrado por año. And most of this was for heating, of course, because Denmark is a cold country. Y claro, la mayor parte de esto era para calefacción, porque Dinamarca es un país frío. When we then had the oil price shock in the 1970s, when suddenly the price of oil went up 4 times, then we saw that we needed to do something to reduce this consumption. Cuando tuvimos la crisis petrolera que disparó los precios del petróleo casi 4 veces, pues decidimos que teníamos que hacer algo al respecto. So as you can see, in 1979, a new regulation came into place, which more or less cut the maximum allowed consumption in half. Y como ven, en 1979 entró en vigor un nuevo reglamento que pedía que la demanda máxima de energía permitida por metro cuadrado se redujera pues prácticamente a la mitad. At that time we thought that that was probably as far as we could ever go. Y en ese momento pensamos que eso iba a ser lo más a lo que íbamos a poder aspirar y lograr. But little by little we've realized that it was possible to go much further. Pero poco a poco nos dimos cuenta que podíamos ir más lejos todavía. So as you can see, we've had over the last 15 years or so a cycle where almost every 5th year we have revised the regulation to make it more stringent. Y lo que podemos ver aquí es por los últimos 15, 20 años lo que tenemos son exigencias cada vez más grandes que ocurren más o menos cada 5 años. And the result is that with the regulation we have today, the 2015 regulation, we've seen a reduction by 90% compared to where we started in 1961. Y con el reglamento que tenemos al día de hoy, lo que hemos logrado es una reducción prácticamente del 90% en la demanda máxima de energía comparado con el año de 1961, que fue cuando empezamos. And we have actually already announced a 2020 regulation which will be even more stringent, as you can see. Y ya anunciamos, de hecho, un reglamento para 2020 que, como pueden ver, es todavía más exigente. This, as I said, is for new buildings. That's the requirement we have for new buildings. Y esto, como les decía, es para edificios nuevos. Son los requerimientos que hemos impuesto a la construcción nueva. And the thing is that we have a very powerful incentive here. La cuestión es que tenemos un incentivo muy poderoso aquí. Because if the plans for a new building do not comply with these requirements, then we can say, no, you're not going to have a construction permit.
Y lo que tenemos es que si vemos que la edificación no cumple con este reglamento, pues tenemos la capacidad de negar la licencia de construcción. And that's a very powerful incentive because people want to build what they want to build, of course, so they do comply. Y esta es un incentivo muy poderoso porque pues las personas quieren construir lo que quieren construir y entonces cumplen con la norma. With existing buildings, En el caso de edificios existentes, we do not have this means of making them comply with anything. no tenemos realmente los medios para forzar a que se cumplan. As I said, we have achieved this 90% reduction only with this single policy of having requirements in the building code. Como les decía antes, en el caso de construcción nueva hemos obtenido una reducción del 90% con tan solo incluir esta medida dentro del reglamento de construcción. But as I said, we cannot do the same thing for existing buildings. Y desgraciadamente, como les decía, no podemos hacer lo mismo con edificios existentes. So we have tried a lot of other policies. De manera que hemos probado con muchas otras políticas. This is a list of everything we've tried. Esta es una lista de todo lo que hemos probado. Many different policies, as you can see. Como pueden ver, son muchas políticas diversas. I will not go into the details. I'll just ask you to think, do you think this works? No voy a entrar en los detalles, pero les voy a plantear la pregunta. ¿Creen que esto funciona? And, well, not really. Y la respuesta es no mucho. We have seen savings. In 40 years, we have saved approximately 22% of the consumption in the total building stock. En los últimos 40 años hemos visto ahorros de un 22% aproximadamente en todo el parque de edificaciones construidas. That's much less, of course, than the 90% you saw for new buildings. Y esto ciertamente es menor de lo que vimos en el 90% para construcciones nuevas. And a part of the 22% can be explained by the fact that new buildings, new, more efficient buildings have come up and older, inefficient buildings have disappeared. Y en ese 22% de ahorro también podemos incluir a edificios viejos que han sido demolidos y que han sido sustituidos por edificios nuevos mucho más eficientes. So a part of this result is actually also the result of the requirements for new buildings. Y por lo tanto, parte de este resultado es también el resultado de el reglamento para construcciones nuevas. So the lesson from this really is that if a new building has poor energy efficiency, it's a problem that will not be solved later. Y obviamente las conclusiones que podemos obtener de esta primera parte es que si los edificios no tienen una buena eficiencia energética, The new buildings, los nuevos edificios, entonces suele ser muy difícil y es muy caro reparar el problema más adelante. so basically, oh, this was wrong. Get it right from the beginning. Get it right in your new buildings, or you never will. Y por lo tanto la conclusión es mejor hacerlo bien en los nuevos edificios o si no, nunca se va a lograr. So, good experience with new buildings, bad experience with existing buildings. En resumen, tenemos buena experiencia en edificios nuevos y mala experiencia en edificios existentes. Then, here is another good experience. Y aquí les platico otra buena experiencia. This is about regulation specifically for windows. Esta es un ejemplo de la regulación aplicada específicamente en las ventanas. In 2009, we negotiated with the Danish window industry about this new regulation. En 2009 negociamos con la industria de los vidrios de Dinamarca acerca de esta nueva norma. And since Denmark is a cold country, the thing we wanted was to reduce the heat loss from windows so that the heat stays inside the building. Y como Dinamarca es un país frío, lo que queríamos era limitar las pérdidas de calor que se tienen a través de las ventanas.
So what we agreed with the industry after much discussion was that by 2010 the maximum heat loss per year and per square meter of window would be 33 kilowatt hours. Y lo que logramos después de una negociación muy difícil con los fabricantes de vidrios es que para 2010 las pérdidas netas de calor no podrían sobrepasar los 33 kilowatt hora por metro cuadrado por año. So that's the red bar you see to the left. Esta es la barra roja que vemos a la izquierda. Then by 2015 they would have to make better windows with only half that heat loss. Y para 2015 tendrían que hacer ventanas más eficientes que tuvieran solamente la mitad de esas pérdidas de calor. And by 2020 the requirement would be zero heat loss windows. Y para 2020 el requisito era tener ventanas de cero pérdidas de calor. As I said, there was much discussion, and the general opinion of the window industry was that this would be very, very difficult and very, very expensive. Y como les dije, hubo una negociación muy acalorada con las fabricantes de vidrios de Dinamarca, y lo que ellos nos decían es que esto iba a ser muy, muy difícil y muy, muy caro. But you can almost guess what happened. Only a few years later, thanks to the competition between window manufacturers, thanks to their innovations, and in particular, thanks to the fact that this had been made visible by this regulation. Y seguramente entenderán que tuvo un efecto muy favorable a través de la competencia y a través de, pero especialmente a través de la reglamentación. Esto tuvo un efecto en la industria de los vidrios. Because of these effects, the competition and the innovation and the economies of scale, we saw new windows on the market which were much better already in 2014. The best windows on the market were not zero heat loss. They actually had a heat gain, which in the Danish context is a very positive thing. Y no solo no cumplieron la reglamentación, sino que tan solo 4 años después los mejores productos de vidrios en el mercado danés habían superado por mucho la regla que habíamos impuesto gracias a la competencia, la innovación y las economías de escala. Also, they said this would be very expensive. And that was true in the beginning. There was an extra price of these Class A windows compared to traditional ordinary windows. Y también, como recuerdan, la industria dijo que el costo iba a ser muy elevado y efectivamente al inicio el precio adicional de una ventana de alta eficiencia pues sí era bastante más alto. But as you can see, very, very quickly, the price came down so that now we have a very small extra price for these windows. Y sin embargo, al cabo de los años y muy rápidamente el precio fue cayendo de tal manera que actualmente tenemos un sobrecosto muy pequeño en este tipo de ventanas. And this small extra cost is, of course, easily paid for by the energy savings that these windows provide. Y claro, este costo adicional se puede cubrir muy fácilmente a través de los ahorros que se obtienen de este tipo de ventanas. So again, the lesson from this is that never underestimate how much competition and innovation and economies of scale can do to reduce the cost of any new technology. Y también aquí no olvidemos que no se puede subestimar la capacidad que tienen el efecto de la competencia, la innovación y las economías de escala para lograr la reducción de costos en estas nuevas tecnologías. You know this already from computers and smartphones and things like that, but this general phenomenon also applies to energy efficiency technology. Y esto lo conocemos muy bien de la industria del cómputo y de los teléfonos celulares, pero no subestimen la capacidad que tiene esta fuerza también en las tecnologías para los edificios altamente eficientes. So, the thing is that for this to start in the area of energy efficiency, you need to have the standards. That's really the thing that will start this.
Y la cuestión es que para poder echar a andar esto y empezar este movimiento, lo que se necesita es que las normas estén dentro del reglamento de construcción. So if you don't have the standards, you'll never see the big savings you can have. Y si no se hacen obligatorias las normas, no se podrán obtener los enormes beneficios y ahorros que acabamos de describir. So this is my last slide, and I'll just sum up a few points why this is so important. Esta es mi última lámina y voy a resumir algunos de los puntos de por qué esto es tan importante. The first thing is that buildings are a very big consumer of energy. Lo primero es que los edificios son un enorme consumidor de energía. In many countries, in Northern Europe, in the United States, buildings consume approximately 40% of all the energy consumed in these countries. En países nórdicos como Estados Unidos o Europa, el sector de la edificación consume el 40% de la energía del país. This is more than industry, this is more than transportation. Y esto es mucho más que la industria o que el sector transporte. So if you want to save energy, you start with the biggest sector, of course. Y si quieren ahorrar energía, pues hay que empezar por el sector más grande. In Mexico, it may be less than 40% at the moment, but as the country grows richer, with more and more air conditioning, I think you will also arrive in this situation. En México, en este momento es menor, sin embargo, conforme el país vaya haciéndose más próspero y haya mayor consumo de aire acondicionado, entonces habrá más, probablemente se llega a una cifra similar. The next thing is that it's so easy. As you've already seen, it's very simple measures. Y el segundo punto es que es muy fácil, como vieron, son medidas muy sencillas. Already 25 years ago, it was possible, technically possible, to make a zero energy building. Hace 25 años ya era posible hacer un edificio cero energía. Well insulated, good windows, some photovoltaics on the roof, and you would have a building that would need no extra energy from outside. Y con un edificio bien aislado, con ventanas eficientes y unos paneles fotovoltaicos en el techo, podíamos tener un edificio que no consumiera nada de energía de la red. That was 25 years ago. Compare that with the situation in other sectors. Esto fue hace 25 años. Comparemos esto con la situación en otros sectores. Even today, there is no such thing as a zero energy cement plant. Hasta el día de hoy no hay nada que se parezca a una planta cementera de cero energía. There's no such thing as a zero energy commercial airliner. Tampoco hay ningún avión comercial cero energía. Or even a zero energy car. O ni siquiera un auto que no utilice nada de energía de la red. Not even in the laboratory somewhere. Ni siquiera en algún laboratorio por ahí. Doesn't exist. No existe. The next thing, of course, it's very profitable, as you've already seen. Y el siguiente tema es que, como vieron, es altamente rentable. And then it's local business. Y además es un negocio local. You know, Denmark is a very small country. We don't produce airliners or cars. Y como saben, Dinamarca es un país muy pequeño y no fabricamos ni aviones ni autos. We don't even make washing machines. Ni siquiera hacemos lavadoras. So when we need these products, we have to take what the Germans or the French or the Italians can supply. Y si necesitamos estos productos, pues tenemos que comprárselos a los alemanes o a los franceses o a los italianos. So we cannot decide how energy efficient these things are. Y por lo tanto no podemos decidir qué tan eficientes energéticamente son. But we make buildings ourselves. Pero los edificios sí los hacemos nosotros mismos. We don't import them from other countries. No los importamos de ningún otro país. So we can decide how efficient they should be. Por lo tanto, nosotros podemos decidir qué tan eficientes tienen que ser. And in the same way, you can decide how efficient your buildings should be. Y de la misma manera, ustedes pueden decidir qué tan eficientes quieren que sean sus edificios.
And more efficient buildings, that means more business for your local construction sector. Y más edificios significa mejor negocio para, el sector de la construcción local. More efficient buildings. Más edificios más eficientes. Yes. And of course, that means local employment and local know-how. Y esto significa empleo local y conocimientos locales. And then the last thing, we call that stop the bleeding. Y el último tema le llamamos detener el sangrado. And why that? Think if you go out and buy today an old-fashioned incandescent light bulb. Y vamos a dar, por ejemplo, que ustedes salen ahorita a comprar un foco incandescente de viejas tecnologías. Which consumes much more energy than a modern LED or CFL. Que consume mucho más energía que un LED o un fluorescente compacto. Of course, it's a problem if you buy this old stuff. Es un problema si compras estas cosas viejas. But it's not a big problem because 2 years from now, this light bulb will be burned out. Pero no es un gran problema porque en 2 años este foco ya se va a haber fundido. And then you can buy something better. Y puedes comprar algo mejor. The same thing if you buy one of these big American cars which consume a lot of energy. Y lo mismo pasa si compran un coche americano que consume muchísima energía. It's a problem. También es un problema. But it's not a big problem. Pero no es un gran problema. Because 20 years from now, this car will be scrapped. Porque en 20 años ese coche ya va a ser chatarra. And then you can buy something better. Y entonces ya pueden comprarse algo mejor. Perhaps a Tesla or whatever they have come up with. Un Tesla o algo que hayan inventado para entonces. But if you allow an inefficient new building to be built, pero si permiten que se construya un edificio ineficiente, this is a problem which will not go away in 2 years. Y no es un problema que se vaya a desaparecer en 2 años. Or in 20 years. O ni en 20. This problem will stay there for as long as the building exists, that may be 50 years or 100 years. Y este edificio va a seguir ahí y puede estar ahí otros 50 o 100 años. So every month, every day you wait before you have these standards, you're making this problem bigger and bigger and bigger. Y cada semana y cada mes que esperen antes de incorporar estas normas en el reglamento, el problema se va a hacer cada vez mayor y mayor y mayor. So that's why we ask you to stop the bleeding. Y por eso le llamamos detengan el sangrado. Thank you very much. Muchas gracias. Agradezco la presentación de Jasper y la traducción de Caroline. Invito a la audiencia a enviar sus preguntas a través de la plataforma. La primera pregunta que tenemos, ¿cuál es el costo de la implementación de estas envolventes en casas ya construidas o debe ser desde la planificación de la construcción? What is the cost of the implementation of these solutions in homes that have already been built, or does it have to be done from the plan of the construction? Yes, that's why we say you have to do something about new construction because it's much cheaper to do it from the design stage. It is much more expensive if you wait until the building has been built. Sí, por eso es que decimos que es mucho mejor hacerlo en las construcciones nuevas, porque es mucho más costoso implementar estas medidas de eficiencia en la envolvente una vez que la casa está ya construida. Si es mucho más económico si se hace apenas en la fase de diseño. La siguiente consulta, ¿considera importante poner una capa de aire intermedia en los muros, como por ejemplo en el caso de tabla roca? If you think it's an important idea to put part of air between 2 sheets of walls as insulation, air is insulation. Air, of course, is a better insulator than concrete or brick. So Ciertamente el aire es un mejor aislante que el concreto o el ladrillo. So yes, this could be a good idea, but again, the most important thing is to do something about the windows and the roof. Sí, esta es una buena idea, sin embargo, lo más importante es hacer algo al respecto de las ventanas y del techo.
La siguiente consulta. ¿Se tiene algún cálculo del periodo de retorno de la inversión en casas ya construidas? Is there a calculation of return on investment on existing homes? There certainly is, but that is not a part of our project because, as we said, it is so important to make sure that your new buildings have a high standard before you start looking at the existing buildings. Sí, sí existen estos cálculos, ciertamente existen, y nos pueden escribir si gustan mayores informes para que les podamos mandar. Sin embargo, el enfoque de este programa, debido al éxito que hemos visto en Dinamarca en los edificios nuevos, es justamente en incorporar las normas de eficiencia energética en los reglamentos para nuevas construcciones. The first thing to do is to stop the bleeding before you think of anything else. Lo primero es detener el sangrado antes de pensar en cualquier otra cosa. ¿Qué piensas sobre la vida útil de las películas de control solar? What do you think about the useful life of reflective film for glass? What we hear is that it is around 10 years, and because the cost of the film is not very high, of course this is absolutely okay. Sí, la cuestión, los datos que tenemos es que la vida útil de estas películas es de aproximadamente 10 años, pero como su costo es tan pequeño, pues eso está bien. Y de hecho es una medida, entre paréntesis, que se puede aplicar en vivienda existente. ¿Cuáles son los materiales que componen la envolvente térmica para exterior de un edificio y su resistencia al fuego? What is the... What are the materials that make the thermal envelope of a building, and what is their fire resistance? The fire resistance is another issue than energy efficiency, of course. And you know that some of these insulation materials are not so fire resistant, but they are made fire resistant by the fact that there is a layer of mortar on top of them to make sure that the fire doesn't reach them directly. That's the way they're made fire resistant. El tema de la resistencia al fuego es un tema adicional al de la eficiencia energética, y efectivamente hay varios de los materiales aislantes particularmente que se incendian fácilmente, pero lo que los hace resistentes al fuego es que van incorporados dentro de un muro con otras capas de mortero o de otros materiales que las contienen de tal manera que puedan tener una resistencia al fuego. La siguiente consulta. ¿Cómo puedo saber el grosor del envolvente y el tipo de material que necesito para instalarlo en mi casa? How would I know how thick the envelope has to be and the type of materials I need to install in my house? And the previous question was, what are the materials that make up the envelopes? You could have a look in the technology catalog I mentioned, for example. Creo que una de las cosas que pueden hacer, y para eso se fue creado el catálogo de tecnologías, donde vienen todas las tecnologías descritas, cómo se instalan, el sobrecosto que tienen y los beneficios que tienen. And also the practical guide. Y también las guías prácticas de aplicación de la norma. And the tool. La siguiente consulta. En el caso de ventanas en edificios ya construidos, ¿existe alguna otra tecnología que se pueda aplicar además de las películas de control solar? In the case of of existing buildings, is there another technology besides the solar control film that can be installed? Well, you can change the glass, of course, and put in a solar control glass instead of the glass you already have. Lo que se puede hacer es cambiar el vidrio, ¿no? Y instalar vidrio de control solar en lugar del vidrio que se tiene. But again, this is exactly the reason why you need to make it in the new buildings from the start, because if you do that in an existing building, you will have paid for the glass 2 times. Y por eso justamente este es un buen ejemplo de por qué es mejor hacerlo en un edificio nuevo, porque entonces en el caso de un edificio existente, pues lo que acabamos haciendo es pagar el vidrio 2 veces, una vez cuando se instaló y la segunda vez cuando lo tuvimos que cambiar.
¿Existe algún tipo de auditor para asegurar que se hizo correctamente la instalación de la envolvente? Is there a kind of auditor to make sure that the envelope was properly installed? Well, that's what I said about the unidad de verificación. There are, in some places in Mexico, already unidades de verificación for these two standards, but in most cities, they don't exist yet. And therefore, that is the kind of support we can give is to help you have unidades de verificación for the two standards if you decide to go this way. Es lo que mencionábamos antes acerca de las unidades de verificación. Ellas son las que tienen que asegurar y verificar que estén instaladas las medidas de eficiencia energética y bien instaladas, porque si no están bien instaladas, entonces no operan como se espera que deban operar. Y en México todavía hay pocas unidades de verificación, aunque ya las hay. Y parte del programa de la Agencia Danesa es justamente facilitar que haya unidades de verificación locales, especialmente en aquellos lugares que tienen ya incorporadas en sus reglamentos las normas de eficiencia energética. Después de haber instalado el envolvente, ¿cada cuánto tiempo se debe volver a hacer esta adecuación en las casas? Once you have installed the envelope, how often do you have to do that again? Well, then you don't have to do it anymore. That's the reason why we focus on the building envelope. As I said, the most important thing is to look at new buildings, and the most important thing in a new building is the building envelope, the roof, the walls, and the windows, because these parts of the building, they remain there for the entire lifetime of the building. There are other things like an air conditioner. It has a lifetime of perhaps 20 years. So that's also important, but it is not as important as the building envelope itself, because the envelope has such a long lifetime. Voy a tratar de resumir porque no creo que me acuerde palabra por palabra. La cuestión justamente en este caso es que las soluciones del envolvente, cuando se instalan desde un principio en un edificio nuevo, van a tener la misma vida útil que el edificio mismo y ya no se tienen que adecuar ni volver a construir, y por eso es que insistimos tanto en la importancia del envolvente, y como mencionaba son los muros, las ventanas y los techos para la eficiencia energética, y estos van a durar toda la vida del edificio y no tendremos que hacer ningún cambio más adelante. ¿Qué tipo de mantenimiento requieren las envolventes? What kind of maintenance do they need? There's no special maintenance for an efficient envelope. It's the same as another envelope. If it's solar control glass or ordinary glass, it stays there until you demolish the building, basically. Realmente no hay una diferencia particular entre las tecnologías que se usan para un edificio tradicional que un edificio altamente eficiente. Por ejemplo, si instalamos un vidrio claro de 3 milímetros o uno de control solar, pues realmente es el mantenimiento que le tenemos que dar, pues es el mismo, lo mismo con otros materiales como un impermeabilizante o así, pues tienen el mismo, la misma durabilidad o requieren el mismo tipo de mantenimiento. You still have to clean the windows from time to time. That doesn't change. De todas maneras tenemos que seguir limpiando las ventanas, eso no va a cambiar. ¿Qué tipo de las envolventes cuentan con algún tipo de garantía? Do the envelopes have some type of warranty? Well, it's I don't know if the insulation has a warranty, but the experience from all over the world is that the lifetime of that insulation is the same as the lifetime of the building. Sí, no sé si cuenten con alguna garantía, pero en Dinamarca, en todo el mundo, los aislantes pues tienen la misma vida útil que el edificio, y yo agregaría esto, que depende a veces del proveedor. Entonces, lo que a la hora de elegir el material que van a utilizar para su envolvente es cuestión de ver las políticas del proveedor y ver las garantías que ofrecen. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una última pregunta. ¿En México existen casas que cuentan con esta tecnología? Are there houses in Mexico that have this technology?
Yes, there are examples of houses which have this technology. So as I said, there is nothing really new about it. In a very hot place like Mexicali, you will see many houses which already have these technologies. So it's proven, it's simple. Sí, en México existen muchas casas que tienen estas tecnologías. Por ejemplo, en un clima muy extremo como en Mexicali, vemos muchas casas que ya tienen el aislamiento y entonces en el caso de México estas tecnologías están probadas, existen y además son sencillas de aplicar. So the importance here is not really that your house gets better. The important thing is to have the standard so that all new houses become efficient. Y el caso aquí no nada más es que tu casa esté mejor, sino que al incluir las normas de eficiencia energética en el reglamento, todas las casas en México puedan estar mejor. New houses. Nuevas casas, insistimos, las casas nuevas. Agradezco nuevamente a Jasper y Caroline por su presentación y la traducción. Thank you. Thank you. Jasper. Muchas gracias por su presencia en este webinar, por el interés en este tema y pues agradecemos mucho el apoyo de la CONUE, el que hizo posible esta transmisión y que además va a ser posible su transmisión a muchas personas en México y agradecemos muchísimo la labor de la CONUE en este esfuerzo de eficiencia energética en México. Gracias. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones a través del portal de estados y municipios, de la página web de la CONUE, de nuestros boletines o por medio de las cuentas de Twitter @cmunicipios1 y @calumbrado. Cualquier duda o comentario les agradeceremos lo envíen al correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Agradecemos su atención y asistencia.